Ava Martínez había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Se sentaba en la última fila de su clase de teoría musical, justo al lado de la ventana, donde podía observar las hojas de otoño caer en lugar de cruzar miradas con nadie. Era su tercera semana en Riverside Ig, y ya había descubierto la mejor estrategia para sobrevivir como la nueva. No hablar, a menos que le hablaran. No llamar la atención, y definitivamente no destacar. El aula olía a libros viejos y barniz. 28 estudiantes llenaban las filas de pupitres. La mayoría charlaba con amigos o miraba sus teléfonos antes de que empezara la clase. Ava mantenía la vista fija en su cuaderno en blanco, con el bolígrafo listo, aunque la señora Davidson aún no había empezado a dar clase. Muy bien, silencio, todos, anunció la señora Davidson, mientras caminaba hacia el frente del aula. Era una mujer alta, de unos 40 y tantos años, con el pelo corto y gris y gafas que siempre parecían resbalarse por su nariz. Enseñaba teoría musical como una sargento de instrucción militar, y todos lo sabían. Guarden los teléfonos, saquen los cuadernos. Tenemos mucho que cubrir hoy. La clase gimió al unísono, pero obedeció. La señora Davidson tenía fama de ser una de las profesoras más estrictas del colegio. No toleraba las tardanzas, las excusas ni lo que ella llamaba esfuerzo a medias. Algunos alumnos la respetaban por ello. Otros, simplemente, le temían. Ava llevaba 3 semanas en su clase, y cada día se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo. En su antiguo colegio, en otro estado, las cosas eran diferentes. Allí se sentía cómoda, como en casa. Pero entonces trasladaron a su padre por su trabajo, y de repente, todo cambió. Nueva ciudad, nueva escuela, nueva gente que ya tenía sus grupos de amigos bien definidos. Hoy vamos a hablar del periodo clásico, dijo la señora Davidson, escribiendo en la pizarra con trazos precisos y definidos. ¿Quién puede decirme los años aproximados del periodo clásico en la música occidental? Varias manos se alzaron de inmediato. Estos eran los estudiantes que siempre participaban, los que parecían amar genuinamente la teoría musical. Ava sabía. La respuesta, por supuesto, era aproximadamente entre 1730 y 1820, pero mantuvo la mano bajada, con la vista fija en copiar las notas de la pizarra. Bien, Brandon. ¿Y cuáles eran algunas características definitorias de la música clásica en comparación con el periodo barroco que la precedió? Más manos, más respuestas. La señora Davidson asintió con aprobación ante algunas respuestas, y corrigió otras con un tono firme pero didáctico. Ava lo escribió todo con una caligrafía pulcra, su pluma moviéndose sobre el papel con trazos familiares. El caso es que a Ava le encantaba la música. Había crecido rodeada de ella. Su madre había sido violinista de concierto antes de convertirse en profesora de música, y su padre tocaba la guitarra de jazz los fines de semana con una banda local. Su casa siempre estaba llena del sonido de alguien practicando algo. Teoría musical, historia, composición, estas no eran solo asignaturas para Ava. Eran como un segundo idioma que hablaba desde la infancia. Pero nadie aquí lo sabía. Nadie sabía nada de ella, y así era exactamente como quería que siguiera. Ahora, hablemos de Mozart, continuó la señora Davidson, con su voz resonando en el aula. Fue quizás el compositor más famoso del periodo clásico. ¿Alguien puede decirme qué hizo que sus composiciones fueran revolucionarias para su época? Esta vez, se levantaron menos manos. La teoría musical era una asignatura obligatoria para cualquiera en el programa de artes escénicas, pero también era una optativa que los estudiantes podían tomar para obtener créditos fácilmente. La mitad de la clase estaba genuinamente interesada. La otra mitad solo intentaba aprobar. Una chica llamada Jessica ofreció una respuesta sobre el uso de la melodía por parte de Mozart. La señora Davidson la escuchó y luego la corrigió con suavidad.
No del todo. ¿Alguien más quiere intentarlo? El silencio llenó la sala. La pluma de Ava dejó de moverse. Ella sabía la respuesta. Mozart había revolucionado el uso del piano, elevándolo de un instrumento de acompañamiento a un instrumento solista. También había explorado nuevos límites en la estructura de la ópera y la sinfonía, creando una mayor profundidad emocional. Pero al decir todo eso en voz alta frente a todos, sintió un nudo en la garganta solo de pensarlo. Vamos, chicos, dijo la señora Davidson, con un dejo de frustración en la voz. Esto es información básica. Lo vimos la semana pasada. Más silencio. Algunos estudiantes se movieron incómodos en sus asientos. La mirada de la señora Davidson recorrió el aula y, por un instante, se detuvo en Ava. Ava bajó rápidamente la vista a su cuaderno, rezando para que no la llamaran. Por favor, que no sea yo, pensó. Por favor, que elijan a otra persona. El momento pasó. La señora Davidson se levantó y respondió a su propia pregunta, dando una explicación que Ava ya se sabía de memoria. Sintió un gran alivio y continuó tomando apuntes. La hora del almuerzo no llegaba nunca. Cuando por fin sonó la campana, Ava recogió sus cosas rápidamente y se dirigió a su sitio de siempre. Un banco afuera, cerca del edificio de música, lejos de la cafetería abarrotada. Sacó el sándwich que su madre le había preparado esa mañana y se lo comió. Ava observaba lentamente a los demás estudiantes reír y charlar. En sus grupos. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermano menor, Tommy, que cursaba primer año en la misma escuela. ¿Qué tal?, le había escrito. Bien, respondió ella. Ya hiciste amigos. Ava se quedó mirando el mensaje. Podía mentir y decir que sí. Pero Tommy se daría cuenta. Siempre lo hacía. No realmente, admitió. Deberías intentar hablar con la gente. Todos piensan que eres creída o algo así. Eso dolió, aunque Ava sabía que Tommy no lo decía con mala intención. Solo estaba siendo sincero. Pero, ¿cómo podía explicarle que no se trataba de ser creída? Se trataba de sentirse segura. En su antigua escuela, era conocida como la chica del piano. Los profesores tenían expectativas. Los estudiantes tenían opiniones. Había presión por rendir, por ser perfecta, por estar a la altura de la reputación musical de su familia. Aquí, no era nadie, y no ser nadie era mucho más fácil. La tarde se hizo eterna entre las clases de química e inglés. Cuando Ava llegó a casa, estaba agotada por el esfuerzo de haber sido invisible todo el día. Dejó caer su mochila junto a la puerta y se dirigió directamente a la sala, donde su piano de cola descansaba en la esquina junto a la ventana. Ni siquiera se quitó la chaqueta. Simplemente se sentó en el banco, colocó los dedos sobre las teclas familiares y comenzó a tocar. Fue entonces cuando Ava cobró vida. Sus dedos se movían sobre las teclas con una confianza que nunca mostraba en la escuela. Tocó de memoria un nocturno de Chopin que había aprendido años atrás. La melodía llenó la casa, triste, hermosa y compleja. Durante 20 minutos, nada más existió. Ni la nueva escuela, ni el aula de la señora Davidson, ni el solitario banco del comedor. Solo la música y la sensación de ser completamente ella misma. Ahí está, dijo su madre desde la puerta, sonriendo. Su madre siempre sabía cuando Ava necesitaba tocar. La música era medicina en su familia. ¿Un día duro?, preguntó su madre. Solo largo, respondió Ava, mientras sus dedos seguían moviéndose sobre las teclas. Su madre se acercó y se sentó a su lado en el banco, escuchando. Tras un momento, dijo, ¿sabes? Ocultar quién eres no facilita las cosas. Solo te hace sentir más pequeña. El dedo de Ava tropezó con una nota. Dejó de tocar. Y miró a su madre. No me estoy escondiendo. Solo me estoy adaptando. Tú te estás escondiendo. Cariño, dijo su madre con dulzura. Y entiendo por qué. Pero la música es parte de quién eres.
No puedes seguir fingiendo que no lo es. Ava quiso discutir, pero no tenía fuerzas. En lugar de eso, simplemente apoyó la cabeza en el hombro de su madre, mirando fijamente las teclas del piano. Mañana volvería a ser invisible. Mañana se sentaría en la última fila y mantendría la cabeza gacha. Por ahora, sin embargo, tenía esto: el piano, la música y el pequeño consuelo de ser comprendida, aunque solo fuera por su familia. Aún no lo sabía, pero todo estaba a punto de cambiar. Habían pasado 2 semanas desde que Ava empezó en el Instituto Riverside, y se había acostumbrado a una cómoda rutina de invisibilidad. Llegar, tomar apuntes, irse a casa. Funcionaba a la perfección hasta aquella mañana de martes en la clase de teoría musical. La señora Davidson parecía estar de un humor especialmente intenso ese día. Quizá no había tomado café, o quizá estaba frustrada con los próximos exámenes parciales. Cualquiera que fuera la razón, había un tono de voz que puso a todos en alerta. Hoy profundizaremos en los periodos musicales, anunció, caminando de un lado a otro al frente del aula. Y espero la participación de todos, no solo de los 5 alumnos de siempre, que siempre levantan la mano. Ava sintió un nudo en el estómago. Miró a su alrededor. Los participantes habituales se enderezaron, listos como siempre. Pero varios alumnos al fondo parecían nerviosos, incluida ella. Empecemos con algo fundamental, dijo la señora Davidson, acomodándose las gafas. ¿Quién puede explicar las diferencias clave entre las composiciones del barroco y del romanticismo? Y quiero detalles, no solo fechas. Unas pocas manos se alzaron lentamente. La señora Davidson escudriñó el aula con los ojos entrecerrados, ignorando deliberadamente las manos levantadas. Su mirada recorrió cada fila, y Ava sintió que se encogía en su asiento. ¿Qué tal alguien que aún no ha participado esta semana?, dijo la señora Davidson. A ver, Ava Martínez, ¿por qué no nos ilustras? El aula quedó en completo silencio. Todas las miradas se dirigieron a Ava, que estaba en el rincón del fondo. Sintió que se le calentaba la cara. Se le secó la boca. Empezó Ava, con la voz apenas audible. Habla más alto, por favor, dijo la señora Davidson, no con mala intención, sino con firmeza. No te oímos ahí atrás. Ava. Se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. El periodo barroco fue de alrededor de 1600 a 1750. Y se centró en... Tenía una ornamentación más elaborada y un sonido más fuerte. Señorita Martínez, y póngase de pie cuando responda, por favor. Esto es un aula, no una biblioteca. Las manos de Ava temblaban mientras se ponía de pie. Le flaqueaban las rodillas. 27 pares de ojos la observaban, expectantes. Podía sentir cómo le latía el corazón con fuerza en el pecho. El periodo barroco tenía melodías ornamentadas y contrapunto, dijo, con la voz aún demasiado temblorosa. Y el romanticismo, que llegó más tarde, en el siglo XIX, se centraba más en la expresión emocional, y aún así. Apenas te oigo, interrumpió la señora Davidson, perdiendo claramente la paciencia. Necesitas proyectar tu voz. Esto es hablar en público. Ava intentó hablar más alto, pero su voz se quebró. Era más emotiva y usaba orquestas más grandes y alguien en la fila del medio soltó una risita. El hilo de pensamiento de Ava se descarriló por completo. Se quedó paralizada, con la mente en blanco. Continúa, la animó la señora Davidson. ¿Estabas diciendo sobre las orquestas? Se me olvidó a dónde iba con eso, admitió Ava, bajando aún más la voz. La señora Davidson suspiró profundamente. Se cruzó de brazos y miró a Ava con clara decepción. Este es precisamente el problema del que hablo. Si no te involucras con el material, si solo te sientas ahí, copiando notas sin participar realmente, nunca entenderás la música de verdad.
Ava deseaba desaparecer. Deseaba que el suelo se abriera y se tragara su alma. Sus manos se aferraron al borde del escritorio. La música no se trata solo de leer un libro de texto, continuó la señora Davidson, y su voz había adquirido ese tono de sermón que lo empeoraba todo. Se trata de confianza. Se trata de poder articular lo que sabes si ni siquiera puedes explicar las diferencias básicas entre los periodos musicales. ¿Cómo esperas aprobar esta clase? Algunos estudiantes más se movieron incómodos. Algunos parecían compasivos. Otros apartaron la mirada, agradecidos de no haber sido elegidos. Sí sé la respuesta, dijo Ava en voz baja, sorprendiéndose a sí misma. Es que no se me da bien hablar en público. Eso es una excusa, no una razón, dijo la señora Davidson con brusquedad. Todos en esta sala tienen que participar. Así es como funciona el aprendizaje. No puedes esconderte al fondo todo el semestre. La palabra esconderse golpeó a Ava como una bofetada, porque eso era exactamente lo que había estado haciendo. Y oírlo en voz alta lo hacía sonar patético. Quizás deberías reconsiderar si esta clase es adecuada para ti, señorita Martínez, dijo la señora Davidson, volviendo a mirar la pizarra. La música requiere pasión y compromiso. Si no estás dispuesta a esforzarte, hay optativas más fáciles. El aula estaba tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Ava se quedó allí un segundo más, sintiendo la humillación recorrerle todo el cuerpo antes de volver a sentarse lentamente en su silla. Le ardían los ojos con lágrimas que se negaba rotundamente a derramar. No allí, no delante de todos. La señora Davidson llamó a otro estudiante, que respondió con seguridad y correctamente. La clase continuó como si nada hubiera pasado, pero Ava no podía concentrarse en nada más que en el ensordecedor sonido en sus oídos y en el impulso irrefrenable de salir corriendo del aula. Miró fijamente su cuaderno, donde sus pulcras notas de las últimas 2 semanas llenaban las páginas. Había anotado todo cuidadosamente, estudiado en casa. De hecho, entendía la materia mejor que la mayoría de los estudiantes de la clase. Pero nada de eso importaba porque no podía hablar. Cuando finalmente sonó la campana 45 minutos después, fue el sonido más dulce que Ava había escuchado jamás. Metió su cuaderno en la mochila y se dirigió a la puerta, con la cabeza gacha. Oye, no te preocupes, dijo alguien al pasar. Era una chica llamada Riley que normalmente se sentaba 3 filas más adelante. La señora Davidson es estricta con todos. Ava esbozó una débil sonrisa y siguió caminando. No quería compasión. Quería desaparecer. En el pasillo, podía oír a la gente hablando. No necesariamente de ella, pero sentía que lo hacían. Cada conversación parecía detenerse a su paso. Cada mirada parecía demorarse. Sabía que probablemente estaba siendo paranoica, pero la sensación era abrumadora. Llegó al baño y se encerró en un cubículo. Solo entonces dejó que las lágrimas fluyeran. Las lágrimas le ardían, furiosas, y le corrían por la cara mientras se tapaba los ojos con las palmas de las manos. Lo peor ni siquiera eran las palabras de la señora Davidson. Lo peor era que tenía razón. Ava se escondía. Se había estado escondiendo desde el momento en que entró en el instituto. Y ahora la habían descubierto delante de todos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tommy. Me enteré de lo de la clase de música. ¿Estás bien? Claro que se había enterado. Las noticias corrían como la pólvora en el instituto, sobre todo las vergonzosas. Ava no respondió. No sabía qué decir. A la hora del almuerzo, se había recompuesto lo suficiente como para salir del baño. Cogió su comida y se dirigió a su banco habitual en el exterior, pero ni siquiera allí se sentía segura ya. Un grupo de chicas de su clase de música pasó por allí y una de ellas la miró con lástima. Ava fingió no darse cuenta. Apenas tocó su bocadillo. Había perdido el apetito,
sustituido por una sensación de malestar en el estómago. Repasaba el momento una y otra vez en su cabeza, pensando en todo lo que debería haber dicho, en todas las maneras en que podría haberlo manejado mejor. Las clases de la tarde eran una tortura. En química, se distraía constantemente, pensando en las palabras de la señora Davidson. En inglés, no podía concentrarse en la discusión de lectura. Para cuando sonó la campana final, estaba agotada emocionalmente. En el autobús de regreso a casa, miraba por la ventana y trataba de decidir qué hacer. ¿Debía abandonar la clase? La señora Davidson prácticamente le había sugerido que no pertenecía allí. Tal vez tenía razón. Tal vez sería más fácil simplemente tomar otra optativa y evitar toda la situación. Pero la idea de renunciar la enfermaba de una manera diferente. La música no era solo una clase para ella. Lo era todo. Era su lenguaje, su refugio, su identidad. Renunciar a ella porque tenía demasiado miedo de hablar frente a la gente se sentía como renunciar a una parte de sí misma. Cuando llegó a casa, su madre estaba en la cocina preparando la cena. Le echó un vistazo a la cara de Ava y supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó su madre, dejando la cuchara de madera. Ava le contó todo. Toda la vergonzosa historia salió a borbotones junto con nuevas lágrimas. Su madre escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de preocupación a enojo y luego a tristeza. Esa maestra no tenía derecho a hablarte así, dijo su madre cuando Ava terminó. Animar a los estudiantes es una cosa, humillarlos es otra. Pero tenía razón, mamá, dijo Ava con tristeza. Me escondo. Tengo miedo. Quizás debería dejar la clase. De ninguna manera, dijo su madre con firmeza. No vas a dejar nada. Sabes más de teoría musical que la mayoría de esos estudiantes juntos. No dejes que un mal momento te haga olvidar quién eres. Ava quería creerle, pero era difícil. Esa noche, se quedó en la cama mirando al techo. Las palabras de la señora Davidson resonaban en su mente. La música requiere pasión y compromiso. Quizás deberías reconsiderar si esta clase es adecuada para ti. Ella aún no lo sabía, pero en una semana, todo cambiaría. En una semana, tendría la oportunidad de mostrarles a todos exactamente quién era. Pero, por ahora, solo se sentía pequeña, avergonzada y completamente derrotada. La semana posterior al incidente en la clase de música fue como caminar entre la niebla. Ava iba a la escuela, asistía a sus clases y volvía a casa. Se había vuelto aún más callada que antes, si es que eso era posible. La señora Davidson no la volvió a llamar, lo cual fue a la vez un alivio, y de alguna manera, peor. Sintió que la habían descartado por completo. El viernes por la mañana comenzó como cualquier otro día. Ava estaba en su casillero cambiando los libros para su siguiente clase cuando los anuncios matutinos resonaron por los altavoces. Buenos días, Riverside Ig. La voz del director Chen resonó por los pasillos. No olviden que las inscripciones para nuestra muestra anual de talentos de invierno vencen el lunes por la tarde. Esta es su oportunidad de compartir sus talentos con la comunidad escolar. Los cupos para las presentaciones son limitados, así que entreguen sus formularios con anticipación. La muestra se llevará a cabo en el auditorio el viernes 17 de noviembre. Ava cerró su casillero y se dirigió a la primera hora. El concurso de talentos. Era todo un acontecimiento en Riverside Ig. Había oído que se celebraba cada año justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Y al parecer, la mitad del instituto iba a verlo. Había visto los carteles en los pasillos anunciándolo. En clase de teoría musical. La señora Davidson también lo mencionó. Animo encarecidamente a los alumnos de esta clase a participar en el concurso de talentos, dijo, caminando entre las filas de pupitres. Puede contar como puntos extra y es una excelente práctica para actuar bajo presión. Espero que al menos algunos de ustedes se inscriban. Varios estudiantes asintieron con entusiasmo.
Un chico llamado Kevin levantó la mano y dijo que planeaba tocar la guitarra. Riley mencionó que tal vez cantaría algo. La señora Davidson parecía complacida. Ava mantenía la vista fija en su cuaderno. De ninguna manera se inscribiría. La idea de actuar frente a toda la escuela le daba náuseas. Prefería reprobar la clase antes que someterse a semejante exposición. El resto del día transcurrió sin incidentes. Después de clases, tomó el autobús a casa y encontró a Tommy en la cocina preparándose un enorme sándwich. «Hola», dijo con la boca llena de pavó y queso. «¿Qué tal la escuela?» «Bien», dijo Ava, dejando caer su mochila en una silla. «Lo mismo de siempre». «¿Oíste hablar del concurso de talentos?» «Sí, no me interesa». Tommy la miró por un largo rato. Luego se encogió de hombros y le dio otro mordisco a su sándwich. Ava agarró una manzana del frutero y subió a su habitación para empezar la tarea. El fin de semana pasó volando. Ava practicó piano durante horas el sábado, sumergiéndose en el debut y el chap. El domingo, ayudó a su mamá con la compra y evitó pensar en la escuela. El lunes por la mañana llegó demasiado pronto. Estaba en la tercera hora de inglés cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Esperó a que el profesor escribiera en la pizarra antes de echarle un vistazo. Era un mensaje de Tommy. «No te enfades». A Ava se le hizo un nudo en el estómago. Esas 3 palabras nunca presagiaban nada bueno. Le respondió rápidamente. «¿Qué hiciste?» Aparecieron 3 puntos suspensivos, luego desaparecieron y luego volvieron a aparecer. «Finalmente, te inscribí. En el concurso de talentos. Lo siento, pero alguien tenía que hacerlo». A Ava se le heló la sangre. Leyó el mensaje 3 veces. Segura de que lo estaba malinterpretando. No podía haberlo hecho. No lo habría hecho, pensó, con las manos temblando. Escribió. «¿Qué? Dime. ¿Hablas en serio? Eres demasiado talentosa para seguir ocultándolo. Todo el mundo tiene que ver lo que puedes hacer». El formulario. Estaba en línea, y solo necesitaba poner tu nombre en la canción que vas a interpretar. Escribí un solo de piano. Ava quería gritar. Quería tirar el teléfono al otro lado de la habitación. En cambio, se quedó sentada en clase de inglés, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla. En cuanto sonó el timbre, se levantó de un salto y llamó a Tommy. Contestó al segundo tono. «Antes de que me grites». Empezó. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» La voz de Ava temblaba de rabia. «No tenías derecho. Ningún derecho. Ava, escucha. No, escúchame. No voy a actuar. Voy a la oficina. Ahora mismo y retiro mi nombre». «Ya publicaron la lista de actuaciones», dijo Tommy en voz baja. «La publicaron esta mañana. Tu nombre está en ella». Ava se detuvo. Estaba parada en medio del pasillo mientras los estudiantes la rodeaban. Como agua alrededor de una roca. «Mientes. Revisa el tablón de anuncios fuera del auditorio». «Lo siento, pero de verdad creo que esto es lo que necesitas». «¿Qué necesito? ¿Crees que humillarme delante de toda la escuela es lo que necesito?» Su voz se alzaba. Algunos estudiantes la miraron al pasar. «Creo que mostrarle a la gente quién realmente eres es lo que necesitas», dijo Tommy. «Estoy cansado de verte fingir ser invisible cuando no lo eres. Eres increíble, Ava, y no deberías tener que ocultarlo». Ava terminó la llamada sin responder. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Caminó hacia el auditorio, esperando que Tommy estuviera mintiendo, esperando que fuera una broma tonta. Pero allí estaba, una lista impresa en el tablón de anuncios fuera de las puertas del auditorio. Calendario de actuaciones del concurso de talentos de invierno. Escaneó los nombres y allí, en medio de la segunda página, Ava Martínez, solista de piano. Se quedó mirándola fijamente, sintiendo que iba a vomitar.
Los estudiantes pasaban detrás de ella, algunos se detenían a revisar la lista. Oyó a alguien decir, «Oh, no sabía que tocaba el piano». Pero no se giró para ver quién era. El resto del día fue un borrón. No pudo concentrarse en ninguna de sus clases. Su mente era un torbellino de pánico, ira y algo más que no podía definir. Para cuando llegó a casa, estaba furiosa. Tommy estaba sentado en el sofá jugando videojuegos cuando ella irrumpió por la puerta. Pausó el juego al ver su cara. «Sé que estás enfadada», comenzó. «Enfadada. Es poco para describirlo», dijo Ava. «Violaste completamente mi confianza. Tomaste una decisión sobre mí. Vida sin consultarme. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Intentaba ayudar. ¿Ayudar? ¿Ayudar? La voz de Ava se quebró. «Esa profesora ya me humilló delante de toda la clase. Me dijo que debería dejar la música y ahora quieres que suba a un escenario delante de cientos de personas. Precisamente por eso deberías hacerlo», dijo Tommy poniéndose de pie. «Para demostrarle que se equivoca. Para demostrarte a ti misma que no eres quien ella decía que eras». «No puedo», dijo Ava. De repente, la ira se desvaneció, reemplazada por el agotamiento. «Físicamente no puedo hacerlo, Tommy. No. ¿Lo entiendes? Entonces ayúdame a entender». Se quedaron allí, en la sala, mirándose fijamente. Ava sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero se negó a dejarlas caer. «En mi antiguo colegio», dijo finalmente, «todos me conocían como la chica del piano. Tenía una reputación. Había expectativas y la presión era aplastante. Cada vez que actuaba, la gente me juzgaba, me comparaba, esperaba la perfección. Cuando nos mudamos aquí, pensé que por fin podría ser normal. Sin focos, sin presión, sin juicios. Pero no eres normal», dijo Tommy. «No, con malicia, sino con naturalidad. Ninguno de nosotros lo es. Tienes un don increíble y lo estás desperdiciando porque tienes miedo». «Claro que tengo miedo», dijo Ava. «¿Tú no lo tendrías?» Antes de que Tommy pudiera responder, su madre entró desde la cocina. Había oído claramente al menos parte de la conversación. «¿Qué pasa?», le preguntaron. Su madre escuchó, con una expresión indescifrable. Cuando terminaron, guardó silencio un largo rato. «Tommy, lo que hiciste no estuvo bien», dijo finalmente. «Tomar esa decisión por tu hermana estuvo mal y le debes una disculpa». «Lo siento», dijo Tommy inmediatamente mirando a Ava. «De verdad que sí, pero no me arrepiento de querer que la gente vea lo talentosa que eres». Su madre se giró hacia Ava. «Dicho esto, quizás esta sea una oportunidad. Sé que tienes miedo. Sé que lo que pasó en clase fue horrible, pero a veces, lo que más nos asusta es lo que tenemos que hacer». «¿Me estás diciendo que debería actuar?», preguntó Ava, incrédula. «Digo que deberías pensarlo. Pensarlo de verdad. No en lo que pasó en tu antiguo colegio. No en eso. Las palabras de la maestra, pero sobre lo que tú quieres. ¿Quieres seguir escondiéndote o quieres recuperar el control?». Esa noche, Ava no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, con las palabras de su madre resonando una y otra vez. «Recupera el control». La presentación era en 5 días. 5 días para prepararse o 5 días para encontrar la manera de librarse. Alrededor de la medianoche, se levantó y bajó al piano. Se sentó en la oscuridad, con los dedos sobre las teclas. Sin encender ninguna luz, comenzó a tocar suavemente al principio, luego con más confianza. El concierto para piano en grados 2 de Fasmanov, tercer movimiento. Era una de las piezas más difíciles técnicamente del repertorio clásico. Algo que había interpretado en una competencia hacía 3 años, cuando tenía 12. Sus dedos recordaban cada nota. La música brotó de ella, llenando la casa oscura de sonido y emoción. Esta era ella,
no la chica callada del fondo del aula. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces tomó una decisión. Iba a actuar. No porque Tommy la hubiera inscrito. No para demostrarle nada a la señora Davidson, sino porque estaba harta de tener miedo. Harta de sentirse pequeña. Subió de nuevo y le envió un mensaje a Tommy. Voy a hacerlo, pero me ayudarás a practicar y me lo agradecerás toda la vida. Su respuesta fue inmediata. Hecho. Lo harás genial. Ava dejó el teléfono y cerró los ojos. 5 días. Tenía 5 días para prepararse y mostrarle a toda la escuela quién era realmente. La idea la aterrorizaba. Pero por primera vez desde la humillación en la clase de música, sintió algo más. Se sentía preparada. Los 5 días previos a la presentación transcurrieron en una extraña mezcla de práctica y pánico. Ava dedicó cada momento libre al piano, repasando a Rasmanov hasta que le dolían los dedos. Su madre se sentaba con ella. Durante los ensayos, ofreciéndole correcciones suaves y ánimos. Tommy se convirtió en su mayor fan, diciéndole que iba a dejar a todos boquiabiertos. Pero conforme se acercaba el viernes por la noche, la confianza que había sentido. A medianoche junto al piano empezó a resquebrajarse. Para cuando se estaba vistiendo para la presentación, le temblaban tanto las manos, que apenas podía abotonarse el vestido negro. «Estás preciosa», dijo su madre desde la puerta de su habitación. Sostenía los zapatos buenos de Ava, las sencillas bailarinas negras que había usado en conciertos anteriores. «¿Cómo te sientes?» «Como si fuera a vomitar», admitió Ava. Se miró en él. Espejo. El vestido era sencillo y elegante, algo que su madre le había comprado para su último concurso de piano. Se sentía como una armadura y un blanco a la vez. «Es normal», dijo su madre, acercándose para abrazarla. «Todos los artistas se ponen nerviosos, incluso los profesionales. La clave es usar esa energía. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me quedo paralizada como en clase?» Su madre se apartó y la miró a los ojos. «Entonces te equivocas. ¿Y sabes qué? El mundo sigue girando, pero no creo que tú lo hagas. Cuando te sientas al piano, estás en casa. Conoces esta pieza mejor que tu propio nombre». El trayecto a la escuela se le hizo muy corto. Su padre también vino, pidiendo permiso en el trabajo para estar allí. Tommy se sentó a su lado en el asiento trasero, inusualmente callado. Había estado caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor toda la semana, todavía sintiéndose culpable por haberla inscrito sin permiso. «Gracias», dijo Ava de repente. Tommy la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Por insistirme. Todavía estoy enfadada contigo, pero gracias». «Tú», sonrió y le apretó la mano. «Lo vas a hacer genial». El estacionamiento de la escuela estaba lleno. Al parecer, el concurso de talentos era más importante de lo que Ava había imaginado. Las familias se dirigían a la entrada del auditorio, riendo y charlando. Ava sintió un nudo en el estómago. Dentro, el auditorio vibraba de energía. Las luces eran brillantes y las filas de asientos se llenaban rápidamente. Ava podía ver a sus compañeros de clase dispersos entre la multitud. Vio a Riley, de la clase de música, sentada con su familia. Un grupo de estudiantes de último año se tomaban selfies cerca de la primera fila. «Los artistas deben registrarse entre bastidores», le recordó su madre. «Estaremos aquí mismo, entre el público. Tercera fila, sección central. Si te pones nerviosa ahí fuera, solo búscanos». Ava asintió y se dirigió a la entrada lateral que conducía a los bastidores. El pasillo estaba lleno de otros artistas, todos con diferentes grados de nerviosismo y emoción. Algunos calentaban la voz, otros revisaban sus instrumentos. Todos parecían conocerse, charlando y bromeando. Alrededor, Ava Martínez, un estudiante con una carpeta, apareció a su lado. Llevaba una camiseta del equipo y auriculares. «Eres el número 12 en la lista».
Solo de piano, ¿verdad? Sí, alcanzó a decir Ava. Genial. Puedes esperar en el camerino hasta que casi sea tu turno. Alguien vendrá a buscarte. El piano ya estaba en el escenario y afinado. El camerino era en realidad un aula grande entre bastidores con los pupitres arrinconados. Había unos 15 artistas dispersos por allí. Algunos paseaban, otros estaban sentados en silencio, otros practicaban. A última hora, Ava encontró un rincón e intentó calmar su respiración. A través de la pared, podía oír los sonidos amortiguados del espectáculo. El discurso de bienvenida del director Chen fue recibido con aplausos. Entonces, el primer artista subió al escenario. Uno a uno, los artistas fueron llamados. Ava escuchó los sonidos apagados del canto, la guitarra e incluso lo que parecía ser un número cómico que provocó grandes risas. Cada vez que alguien volvía de su actuación, parecía aliviado y eufórico. «Te toca en dos», le dijo el miembro del equipo con la tablilla después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 40 minutos. Ava se puso de pie. Sentía las piernas como gelatina. Podía oír a alguien en el escenario terminando una canción pop. El público aplaudía. Entonces, terminó y los aplausos crecieron. «El siguiente», dijo el miembro del equipo, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Caminaron por la oscura zona de bastidores hacia los laterales del escenario. Desde allí, podía ver el escenario, brillante bajo las luces. El piano, negro y reluciente, se alzaba en el centro. Más allá, el público era un mar de rostros que apenas podía distinguir en la oscuridad. La artista que estaba actuando salió por el lado opuesto. El miembro del equipo le dio a Ava un gesto de aprobación. «Tú puedes. Sal cuando estés lista», se oyó la voz del director Chen por los altavoces. «Nuestra siguiente artista es Ava Martínez, una estudiante de segundo año que nos deleitará con un solo de piano. Démosle una cálida bienvenida a Riverside». Los aplausos comenzaron y Ava dio su primer paso sobre el escenario. Las luces la cegaban. Ya no podía ver al público con claridad, lo cual, de alguna manera, le resultaba a la vez aterrador y reconfortante. Caminó hacia el piano, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Se sentó en el banco y lo ajustó ligeramente. Las teclas brillaban bajo las luces. Colocó las manos en posición y se detuvo. Este era el momento. Este era el momento en el que demostraría que pertenecía allí o confirmaría las dudas de todos. Entre el público, la señora Davidson estaba sentada en la tercera fila, a la izquierda. Había venido a apoyar a sus alumnos, aunque no esperaba mucho de la mayoría. Cuando vio el nombre de Ava en el programa, se sorprendió. La chica callada que ni siquiera podía responder una pregunta en clase iba a actuar ante cientos de personas. Tenía curiosidad por ver cómo saldría. Ava respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas del concierto para piano en grados 2 de Romanov llenaron el auditorio. De inmediato, la atmósfera cambió. No se trataba de una simple interpretación de una canción pop ni de una pieza clásica básica. Era algo completamente distinto. Los dedos de Ava se movían sobre las teclas con una velocidad y precisión que parecían imposibles. La música era poderosa, dramática, con una intensidad creciente. Todo su cuerpo se movía al compás de la pieza, balanceándose ligeramente, sus dedos danzando sobre las teclas como si tuvieran vida propia. En el público, la gente se enderezó. Los teléfonos salieron para grabar. Todos se quedaron boquiabiertos. Esto no era lo que nadie esperaba de la chica tranquila que se sentaba al fondo de la clase. La expresión de la señora Davidson pasó de la curiosidad al asombro. Se inclinó hacia adelante en su asiento, completamente absorta. Este nivel de habilidad no provenía de lecciones casuales. Eran años de entrenamiento serio, talento natural y una profunda
Comprensión de la música. Esta chica era excepcional. Ava estaba completamente absorta en la música. Todo el miedo se había evaporado en él. Momento en que sus dedos tocaron las teclas. Esta no era una clase donde tuviera que hablar. Este no era un lugar donde las palabras le fallaran. Este era su lenguaje, y aquí estaba, fluida. Aquí estaba, poderosa. La pieza alcanzó su atronador clímax. Sus manos volaban sobre las teclas, golpeando cada nota con una sincronización y emoción perfectas. La dificultad técnica de la pieza era asombrosa, pero ella la hacía parecer sin esfuerzo. La música creció, llenando cada rincón del auditorio con sonido y sentimiento. Riley agarró el brazo de su madre, con los ojos muy abiertos. No tenía ni idea. Nadie tenía ni idea. Tommy estaba grabando con su teléfono, sonriendo tanto que le dolía la cara. Sabía que era buena, pero ver a todos los demás darse cuenta era increíble. Los padres de Ava se tomaron de las manos, viendo a su hija brillar de una manera que había estado ocultando durante semanas. A su madre le corrían las lágrimas por las mejillas. La pieza se precipitó hacia su conclusión. Los dedos de Ava pulsaron la última cuerda con la fuerza perfecta, y la última nota resonó en el auditorio antes de desvanecerse en el silencio. Por un momento, nadie se movió. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 2 segundos. Ava se quedó sentada, paralizada al piano, con las manos aún sobre las teclas, de repente consciente de nuevo de dónde estaba y de lo que acababa de hacer. Entonces, el auditorio estalló. La gente se puso de pie de un salto. Los aplausos fueron ensordecedores. No era un agradecimiento cortés. Era asombro genuino. Los estudiantes gritaban y vitoreaban. Los padres aplaudían con entusiasmo. Incluso los miembros del equipo técnico entre bastidores aplaudían. Ava se levantó del banco del piano, con las piernas temblando por un motivo completamente distinto. Hizo una pequeña reverencia, abrumada, guiada por la respuesta. El ruido continuaba, oleadas de aplausos la inundaban. Algunos silbaban. Podía ver a sus padres de pie, a su madre secándose las lágrimas. Y allí, en la tercera fila, estaba la señora Davidson. Ella también estaba de pie, aplaudiendo con todos los demás, pero su expresión era diferente. Parecía atónita, casi conmocionada. Sus miradas se cruzaron por un instante al otro lado del auditorio. Y en ese momento, algo pasó entre ellas. Comprensión, reconocimiento, tal vez incluso arrepentimiento. Ava bajó del escenario, con el corazón aún acelerado, pero ahora por una razón completamente distinta. El miembro del equipo le chocó los 5 al pasar. Otros artistas entre bastidores la miraban con renovado respeto y asombro. Recorrió el backstage en un día. Los aplausos seguían resonando. Podía oírlos a través de las paredes, podía sentirlos vibrar en el suelo. Lo había logrado. De verdad lo había hecho. Y no solo había actuado. Les había mostrado a todos quién era realmente. Por primera vez desde que se mudó a Riverside High, Ava Martínez se sintió visible. Y se sintió increíble. El pasillo fuera del auditorio era un caos. Tan pronto como terminó la presentación, la gente rodeó a Ava. Estudiantes con los que nunca había hablado la felicitaban. Los padres le preguntaban dónde había aprendido a tocar así. El padre de alguien, que aparentemente había sido profesor de música, le decía a su madre que Ava tenía un talento de nivel de conservatorio. Eso fue increíble, dijo Riley, abriéndose paso entre la multitud para llegar hasta ella. O sea, en serio, no tenía ni idea de que pudieras tocar así. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Ava sonrió, todavía tratando de asimilarlo todo. Supongo que simplemente no pensé que importara. No pensé que importara. ¿Estás bromeando? Esa fue la mejor actuación de la noche. Quizás la mejor actuación que la escuela haya visto jamás en
Uno de estos eventos. Más gente quería hablar con ella. Ava respondió preguntas, aceptó cumplidos e intentó no sentirse abrumada por tanta atención repentina. Esto era lo que le había dado miedo en su antigua escuela, pero de alguna manera ahora se sentía diferente. Ya no la definían las expectativas de los demás. Había elegido compartir esa parte de sí misma, y eso lo cambiaba todo. Tommy se abrió paso entre la multitud y la abrazó. «Te lo dije», le dijo. «Te dije que serías increíble». «Tenías razón», admitió Ava. «No dejes que se te suba a la cabeza». Sus padres rebosaban de orgullo. Su padre no paraba de decir, «Esa es mi chica», a cualquiera que quisiera escucharlo. Su madre no dejaba de abrazarla, visiblemente emocionada. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Ava vio a alguien de pie al final del pasillo, esperando, la señora Davidson. Seguía allí, con el bolso apretado delante de ella, observando a Ava con una expresión difícil de descifrar. «Ahora vuelvo», les dijo Ava a su familia. Respiró hondo y se acercó a su profesora. Por un momento, ninguna de las dos habló. La señora Davidson parecía estar buscando las palabras adecuadas. «Señorita Martínez», dijo finalmente, «¿podríamos hablar un momento?» A Ava se le hizo un nudo en el estómago, pero asintió. Caminaron por el pasillo, alejándose de la multitud, hasta que encontraron un lugar tranquilo cerca de las vitrinas de trofeos. La señora Davidson se giró para mirarla y Ava se sorprendió al ver que los ojos de su profesora estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Te debo una disculpa», dijo la señora Davidson en voz baja. Una disculpa seria. Ava no se lo esperaba. Esperó, sin saber qué decir. «Por lo que te dije en clase», continuó la señora Davidson. «La forma en que te traté fue completamente inaceptable. Hice suposiciones sobre ti basándome en tu silencio y me equivoqué. Terriblemente equivocada». Hizo una pausa, como si luchara con la emoción. «Esa noche, después de tu actuación, llegué a casa y vi el video que alguien publicó en internet 3 veces, y cada vez me sentía peor por cómo te había hablado». «Señora Davidson», comenzó Ava, pero su maestra levantó la mano. «Por favor, déjeme terminar. Llevo 23 años enseñando y siempre me he enorgullecido de motivar a mis alumnos a superarse. Pero en algún momento, olvidé que motivar y humillar son 2 cosas muy diferentes. No necesitabas que te motivaran. Necesitabas que te comprendieran». Miró directamente a Ava. «Lo siento mucho. Merecías algo mejor de mí». Ava sintió un nudo en la garganta. Había pasado semanas sintiéndose enojada y dolida por lo que la señora Davidson había dicho. Pero ahora, al ver el arrepentimiento sincero de su maestra, sintió esa ira disolviéndose. «Gracias», dijo Ava en voz baja. «Significa mucho. Y también lamento no haber sido más abierta. Estaba tan ocupada tratando de esconderme que olvidé que podía ser yo misma». «Tienes un talento extraordinario», dijo la señora Davidson. «De esos que aparecen una vez en la carrera docente, si tienes suerte. Espero que te quedes en mi clase porque me gustaría mucho ayudarte a desarrollarlo». «Si me lo permite», sonrió Ava. «Me gustaría». La señora Davidson la sorprendió dándole un breve abrazo. Cuando se separó, también sonreía, aunque sus ojos aún estaban húmedos. «Tengo una proposición. Oh tú. La competencia regional de música es en febrero. Me gustaría nominarte para representar a nuestra escuela y me gustaría trabajar contigo personalmente en tu preparación si te interesa». «¿En serio? ¿En serio? Ya has demostrado que puedes manejar la presión. Ahora, veamos hasta dónde te puede llevar tu talento». Hablaron unos minutos más sobre la competencia, sobre la clase de teoría musical, sobre la experiencia de Ava con el piano. Era la primera conversación real que tenían, y se sentía como un nuevo comienzo. Durante el fin de semana, el teléfono de Ava no dejó de vibrar.
El video de su actuación se había viralizado más allá de la escuela. La gente lo compartía en redes sociales, con comentarios como, talento oculto al descubierto, y esta chica es increíble. Para el lunes por la mañana, tenía más de 50.000 visualizaciones. Entrar a la escuela ese lunes se sintió surrealista. La gente la saludaba en los pasillos. Los alumnos de cursos inferiores la miraban fijamente al pasar. Alguien incluso había hecho un montaje de su actuación con música dramática. «Eres famosa», le dijo una chica de primer año en su casillero. «La verdad es que no», respondió Ava, riendo. Pero las cosas habían cambiado. Era innegable. En el almuerzo, en lugar de sentarse sola en su banco habitual, la invitaron a sentarse con Riley y un grupo de chicas de la clase de música. Querían saberlo todo, dónde había aprendido a tocar, por qué lo había mantenido en secreto, si alguna vez había tocado profesionalmente. «Participé en algunas competencias cuando era más joven», explicó Ava. «Pero me tomé un descanso cuando nos mudamos aquí. Supongo que necesitaba tiempo para descubrir quién era sin que el piano me definiera». «¿Y ahora?», preguntó Riley. Ava lo pensó. «Ahora sé que es parte de mí, pero no lo es todo. Puedo ser la chica tranquila a la que le gusta observar y también la chica que toca Rachmaninoff. Ambas cosas pueden ser ciertas». En la clase de teoría musical, las cosas también eran diferentes. La señora Davidson no señaló a Ava en particular, pero sí le brindó más oportunidades para compartir sus conocimientos de una manera que la hiciera sentir cómoda. Le preguntó si estaría dispuesta a demostrar ciertas técnicas de piano para la clase. Las emparejó para proyectos grupales donde Ava podía contribuir sin tener que hablar frente a todos. Más importante aún, la señora Davidson cambió su forma de enseñar. Se volvió más paciente y comprensiva, más dispuesta a entender que las personas expresan el conocimiento de diferentes maneras. El ambiente de la clase cambió por completo. Una tarde, la señora Davidson le pidió a Ava que se quedara después de clase otra vez. El corazón de Ava dio un vuelco por un instante, recordando la última vez, pero la señora Davidson sonreía. «Quería preguntarte si te interesaría dar tutorías a algunos de los otros estudiantes que tienen dificultades con las aplicaciones prácticas de lo que estamos aprendiendo», dijo. «Es un puesto remunerado y completamente opcional, pero creo que lo harías excelente». «Me encantaría», dijo Ava, y lo decía en serio. Con el paso de las semanas, Ava encontró su ritmo en Riverside Ig. Se unió al club de música y empezó a hacer amigos de verdad. Todavía tenía momentos de tranquilidad en los que prefería observar en lugar de participar, pero ya no lo veía como una debilidad. Daba clases particulares a 3 estudiantes 2 veces por semana, ayudándoles a comprender la teoría musical a través de la práctica. Practicó para la competición regional con la ayuda de la señora Davidson, y su relación se transformó en una de respeto mutuo. Tommy seguía bromeando sobre que necesitaba que él la obligara a subir al escenario. Y Ava seguía recordándole que había traicionado su confianza, aunque todo hubiera salido bien. Se convirtió en una broma recurrente entre ellos. El video de su actuación fue perdiendo visitas y la atención disminuyó. La vida volvió a una cierta normalidad, pero nada era exactamente igual. Ava había aprendido que esconderse no te protege del juicio ajeno. Solo impide que la gente vea quién eres realmente. La señora Davidson también aprendió algo. Empezó el año pensando que la confianza y la competencia se manifestaban de una manera específica: extrovertida, participativa y entusiasta. Pero Ava le había demostrado que la brillantez puede ser silenciosa. Que a veces los alumnos que parecen menos interesados son, en realidad, los que más lo absorben todo. Que la labor de un buen profesor no es forzar a los alumnos a encajar en un molde, sino ayudarlos a encontrar su propia voz. El último día antes de las vacaciones de Acción de Gracias, Ava se quedó después de clase para hacerle una pregunta a la señora Davidson sobre la presentación del concurso. Cuando se marchaba, la señora Davidson la llamó. «Ava, ¿gracias por qué?», preguntó Ava, confundida.
Por recordarme por qué me hice profesora. Dijo la señora Davidson con sencillez, por ayudarme a mejorar en mi trabajo. Y por compartir tu don con nosotros, incluso cuando fue difícil. Ava. Sonrió. Gracias por darme una segunda oportunidad. Por darnos a ambos una segunda oportunidad. Salió al pasillo, donde Tommy la esperaba para acompañarla a casa. El sol entraba por las ventanas y los alumnos reían y hablaban de sus planes para Acción de Gracias. Ava se sentía ligera, como si algo pesado que había estado cargando finalmente hubiera sido dejado a un lado. Había empezado en Riverside tratando de ser invisible, pensando que esa era la forma más segura de ser. Pero había aprendido que ser vista, ser conocida, ser completamente ella misma, eso era, en realidad, lo más valiente de todo. Y por más aterrador que hubiera sido subir a ese escenario y mostrarle a todos quién realmente era, también la había liberado.